Gladiador ha vuelto a estar en boca de todos gracias a la segunda parte que recientemente se ha estrenado, una secuela directa de la cinta original del año 2000 que continúa con las consecuencias de lo sucedido al final del filme. Sin embargo, esta nueva entrega de la duología de Ridley Scott ya se estaba planeando casi inmediatamente después del éxito de la primera. Tuvieron que pasar 25 años para que se hiciera realidad, y al igual que con la primera, el camino para llegar hasta acá fue igual de épico. Las intenciones del estudio de hacer una segunda película de Gladiador tienen registro a principios de junio del 2001. Por ese entonces la cinta seguía cosechando éxito, así que lo lógico para los ejecutivos era aprovecharlo. Tantas eran las ganas de sacarle provecho que ni siquiera se tenía claro si querían hacer una precuela o una secuela, simplemente querían hacerla. Para esto contrataron al creador original de los personajes, el guionista David Franzoni. Al mismo tiempo, Ridley Scott no dudó en involucrarse en el desarrollo y las preguntas disparadoras para dar pie a una continuación de inmediato surgieron. Scott se sentía curioso por lo que pasaría con el futuro de Lucius Verus luego de la muerte de Maximus, ya que tras su fallecimiento y con las cosas sugeridas en la entrega anterior, era evidente que su futuro sería importante. Estas ambigüedades lo llevaron a pensar que ese era un planteamiento perfecto para Gladiador 2, por lo que al año siguiente el estudio anunció a John Logan para escribir y desarrollar el guión. La historia de Logan se ambienta 15 años después de la cinta del 2000 y ponía a los guardias pretorianos tomando control total de Roma, mientras que al mismo tiempo veríamos a un Lucius ya mayor buscando respuestas sobre su padre biológico, una verdad que Lucila le había estado ocultando durante toda su vida. Ya con un primer borrador listo, Franzoni pasó a cumplir con el rol de productor junto a los productores de la cinta original, mientras que Ridley Scott se mantenía en la silla del director. Fue en diciembre del 2002 cuando la trama de la cinta también se dio a conocer, y esta no solo contaría lo que ocurrió luego de Gladiador, sino que también contendría flashbacks del pasado de Lucius a manera de precuela. De la misma forma veríamos a Maximus resucitar, esto tomando como base antiguas leyendas y creencias que se tenían en la Roma de la época. Incluso en el desarrollo de estas ideas, Russell Crowe se había involucrado y estaba más que dispuesto a retomar su papel. Cabe destacar que Scott no estaba convencido del todo sobre esto, así que para justificar el regreso de Maximus, quería dar una explicación en la que se diera a entender que en realidad se trataba de una reencarnación. Para septiembre de 2003 se anunció que el libreto estaba concluido y que se centraría completamente en Lucius. Sin embargo, las reescrituras no tardaron en llegar. Así pues, la película pasó por varios procesos en los que otros guionistas intervinieron y para 2006 aún se seguía discutiendo la posibilidad de hacerla, ya que todos tenían ideas diferentes sobre lo que debía ser, desde Russell Crowe que quería explorar el lado más místico de su personaje, hasta la gente del estudio que quería ver a Lucius como protagonista. Incluso Ridley Scott quería hacer lo suyo, representando ahora una trama mucho más compleja y centrada en la política. Para resolver estos conflictos, DreamWorks contrató al guionista Nick Cave, que escribió su propia versión bajo el título provisional de Chris Killer o El asesino de Cristo. Su historia, contada por él mismo, era descrita como una película de dioses contra la humanidad e involucraba al personaje de Maximus estando en el purgatorio. La cinta comienza exactamente donde acaba la original, con Maximus muriendo y luego apareciendo en el purgatorio. Ahí se encuentra frente a frente con los dioses romanos, quienes le dicen que si quiere volver a reunirse con su hijo y su esposa en la otra vida, tiene que cumplir una última encomienda como gladiador. Maximus, deseoso de volver a ver a su familia, acepta dicha encomienda, que es la siguiente: resucitar en la tierra y regresar a Roma para asesinar a una figura mesiánica llamada Hefesto, una suerte de profeta cristiano parecido a Jesús que ha comenzado a ganar seguidores y a difundir el evangelio entre los romanos, ganando así adeptos y provocando que los dioses pierdan fuerza al ver su religión desaparecer. Maximus acepta la misión con ganas de volver a ver a su familia y entonces resucita. A su regreso a Roma descubre que su hijo sigue vivo en alguna parte y que logró sobrevivir luego de que Commodus enviara soldados para liquidarlo a él y a su madre.
En algunas escenas de batalla en el Coliseo podemos ver incluso una naumaquia, es decir, una batalla naval en el Coliseo en el que incluso algunos cocodrilos se hacen presentes. Si ya vieron la nueva película podrán ver que esto es retomado allá, solo que en lugar de cocodrilos vemos tiburones. En su lucha contra los cristianos, Maximus finalmente logra un acercamiento con el profeta Hefesto. Sin embargo, se lleva una terrible sorpresa cuando descubre que el hombre que los dioses le encomendaron asesinar es su propio hijo, quien durante sus años de ausencia se ha convertido al cristianismo. Luego de asesinarlo, Maximus decide traicionar a los dioses y es condenado a vivir eternamente para así ser testigo del derramamiento de sangre que seguirá con el venir de los años. En los años siguientes, además, el general Maximus no abandona la vida militar, y según la narración de lo que sería el montaje final, lo pone luchando al lado de caballeros en la Primera Cruzada, combatiendo al ejército romano. También lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y finalmente como un empleado del Pentágono. Nick Cave se lo tomó como un reto personal cuando Ridley Scott le dijo que se las tenía que ingeniar para que Maximus volviera a la vida, según llegó a contar en una entrevista. Y por lo que vemos en el resultado del guión, el hombre no escatimó en ideas. De hecho, incluso el propio Cave estaba consciente de que nadie querría hacer jamás esa película, y por supuesto que no se equivocó cuando el propio Ridley Scott rechazó la idea. El guión llegó incluso a manos de Steven Spielberg, quien fue la primera persona que se acercó a David Franzoni y Ridley Scott para hacer Gladiador. Tras leer el libreto, el director lo rechazó de inmediato, diciendo que no iba a funcionar, alegando que era demasiado grandioso para ser filmado, y nótese que usó la palabra grandioso para no usar una expresión más agresiva. La verdad es que Nick Cave tenía más experiencia trabajando en el teatro, por lo que era casi obvio que el resultado sería tanto teatral como fársico. Fue a mediados del año 2006 cuando los rumores sobre una secuela se disiparon. DreamWorks estaba atravesando por dificultades financieras y para afrontarlas vendió los derechos de varias propiedades a Paramount Pictures, entre ellas los derechos de Gladiador. Y ya con Paramount, las intenciones de hacer una secuela se dejaron de lado y Ridley Scott tampoco continuó con dicho trabajo. Incluso se le preguntaba sobre el asunto y argumentaba que él y todos los involucrados estaban demasiado ocupados como para regresar a Gladiador. Aún así, eventualmente Scott mostró interés en hacer una cinta de nuevo y constantemente recurría a guionistas para trabajar en más ideas. El director llegó a decir que nadie se comprometía a hacer el libreto porque no querían tomar riesgos, y en parte tenía razón. No fue sino hasta 2017 que el cineasta anunció que había resuelto su problema al introducir a Maximus en la historia. Hasta ese momento aún estaba considerando a Russell Crowe para repetir su papel, y ya en 2018 Paramount le había dado luz verde al proyecto. En esta ocasión el elegido para escribir el guión fue Peter Craig. Sin embargo, a pesar de eso, otros escritores siguieron interviniendo para modificar el resultado final. Entre ellos David Scarpa, que ya había escrito el guión para Napoleón de 2023. Otras personas ajenas a Scott también se acercaron a él para aportar ideas con el fin de ser parte de la película, entre ellos Chris Hemsworth, quien finalmente no terminó formando parte del proyecto. Para lo que terminó siendo lo que vimos en la pantalla, Scott regresó a su idea original para una secuela, contestar la pregunta de qué sucedió con Lucius después de la primera cinta y también qué pasó con el vacío político que existía en Roma. Fue ahí donde también surgió la idea de adaptar la historia de los emperadores Geta y Caracalla, un par de locos que tenían al imperio sumido en el caos. La cinta finalmente llegó en 2024 con Ridley Scott a la cabeza y con la mayoría del equipo de la cinta original repitiendo sus roles en la producción. Al elenco se sumaron Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph King y Derek Jacobi. Sobre una posible continuación, Scott está más que listo para dirigirla, esto siempre y cuando Gladiador 2 tenga éxito. Sus intenciones con la tercera entrega son explorar la mente de Lucius y los dilemas que la reputación que se ha creado le han traído. El guión está en fases iniciales de desarrollo y si esto avanza rápido posiblemente sea la siguiente película del director. Pero cuéntame, ¿te ha gustado la nueva película? ¿Te hubiera gustado ver más la versión que tenía planeada Nick Cave? Te leo en los comentarios. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a este canal para más videos así. Nos vemos en la próxima.
shalom, ano shile.